Acababan de terminar de cenar cuando sonó el timbre. Laurie, de 12 años, se levantó de un salto para abrir la puerta antes de que su padre o hermano pudieran levantarse, pero rápidamente regresó al comedor con una expresión de desconcierto en su rostro. «Es un policía, papá. Él quiere hablar contigo», ella le informó. Frank sintió miedo, pero hizo todo lo posible por ocultárselo a sus hijos. Cuando llegó a la puerta, vio que la persona que llamaba era en realidad un policía estatal de Georgia. «¿Eres Frank Parker?», preguntó el policía. «Sí», Frank lo confirmó. «¿Eres el esposo de Meredith Parker?». Cuando Frank asintió, el policía miró a los dos niños y dijo: «¿Puedo hablar con usted en privado, señor Parker?». Frank sintió que se le estrechaba la garganta y tuvo que aclarársela antes de poder hablar. «Bobby, Laurie, por favor vayan a sus habitaciones. Necesito hablar con el oficial a solas». Ambos niños comenzaron a protestar, pero cuando su padre les ladró ahora, se levantaron de un salto y se apresuraron a obedecer. No estaban acostumbrados a escuchar ese tono de voz. Una vez que los niños salieron de la habitación, el oficial se volvió hacia su padre nuevamente. «Señor Parker, me han pedido que le dé malas noticias. El avión de su esposa está desaparecido y se presume derribado. Desapareció del radar esta noche a mitad de camino entre el Aeropuerto Internacional de Miami y Nassau. Un barco de la Guardia Costera se encuentra ahora en la zona en busca de sobrevivientes». Los hechos eran bastante simples. Meredith, que se desempeñaba como vicepresidenta de ventas regionales de una gran corporación multinacional, viajó con el director financiero de la región para visitar su sede caribeña en las Bahamas. Ella era una piloto experimentada de aviones pequeños, por lo que un vuelo de 180 millas a Nassau debería haber sido rutinario. Frank no lo había pensado mucho cuando Meredith llamó y le informó de sus planes. Ahora estaba angustiado. Fue su peor pesadilla. El avión de su esposa se había estrellado durante la noche en las aguas infestadas de tiburones del Caribe. El oficial dio algunos detalles adicionales que no tranquilizaron en absoluto a Frank y prometió que la Guardia Costera llamaría por la mañana o antes si había alguna noticia. Apenas se cerró la puerta detrás del policía, Bobby y Laurie corrieron hacia él con preocupación en sus rostros, haciendo preguntas que su padre no podía responder. Frank sabía que estaban escuchando a escondidas. Él también estaría escuchando a escondidas si estuviera en sus zapatos. Los tres se acurrucaron juntos, cada uno tratando de encontrar palabras alentadoras para decirse el uno al otro. Lori comenzó a llorar, y aunque trató de ser valiente, los ojos de Bobby también se pusieron rojos. Frank estaba haciendo todo lo posible por mantenerse unido por el bien de sus hijos, pero por dentro estaba más que furioso. Lavar los platos o hacer la tarea estaba fuera de discusión. Pasaron el resto de la noche separados el uno del otro. Ya había pasado la época en que los niños solían irse a la cama, pero todavía no había llamadas telefónicas. Finalmente, agotados por lo avanzado de la hora y sus miedos, los tres se mudaron al dormitorio y los niños se durmieron con su padre por primera vez desde que eran pequeños y tenían miedo a las tormentas eléctricas. A la mañana siguiente, ya estaban despiertos e intentando desayunar cuando llamó un representante de la Guardia Costera. La tenue esperanza generada por la llamada se extinguió rápidamente cuando el oficial le informó a Frank que el bote que peinaba el área no había encontrado nada. Frank llamó al director de la escuela secundaria. Los niños asistieron y le dijeron por qué Bobby y Lori estarían ausentes ese día. Luego fue a revisarlos, pero los encontró sentados frente al televisor viendo un informe de CNN sobre el avión desaparecido. Frank no estaba seguro de si debía dejarlos mirar más o apagar la televisión. Pero tan pronto como se decidió, el teléfono volvió a sonar. Y a partir de entonces, tan pronto como Frank colgó después de una llamada, entró otra. No es de extrañar que los padres de Meredith y los suyos fueran los primeros en llamar. Todos estaban más que preocupados, pero también intentaban irradiar un falso optimismo de que milagrosamente la encontrarían. Frank prometió devolver la llamada de inmediato con cualquier noticia,
Luego siguió las llamadas de los amigos y compañeros de trabajo de Meredith. Todos querían decir o hacer algo para ayudar, pero ninguno de ellos tenía idea de cómo hacerlo. Las conversaciones fueron cortas e incómodas. Lo más difícil de todo fueron las llamadas de miembros de los medios de comunicación. Él debería haberlos esperado. Pero Frank fue sorprendido con la guardia baja cuando llamó el primer reportero y habló con el reportero del Journal-Constitution mucho más de lo que quería. Luego, otros medios comenzaron a llamar. Y cuando Frank se dio cuenta de lo que estaba pasando, comenzó a filtrar todas las llamadas y a responder solo las de las personas que le importaban. Durante toda esta actividad, comenzó una procesión de vecinos y amigos, llegando cada uno a sus puertas con condolencias y comida. Al principio, su generosidad fue apreciada, ya que Frank no tenía la energía para cocinar. Pero pronto él y sus hijos tuvieron más comida de la que podían esperar comer en una semana. Era una vieja tradición sureña expresar preocupación y condolencias con la comida. Pero aunque Frank apreciaba el gesto, cada asado y cazuela era un amargo recordatorio de que su esposa, con quien había vivido durante 20 años, casi con certeza estaba muerta. Los siguientes días fueron horribles. Los Parker eran virtualmente prisioneros en su propia casa, unidos por el deseo de no tratar con otras personas y la esperanza de algunas noticias de la Guardia Costera. Frank llamó a la oficina de Miami todos los días para conocer las últimas noticias. Pero los informes siempre fueron negativos. Y 5 días después de que un policía estatal apareciera en su puerta, llegaron las noticias que habían estado temiendo. Un oficial de la Guardia Costera llamó para informar a Frank de que se habían encontrado los restos del avión de su esposa. No había señales de sobrevivientes. Lo siento, señor, concluyó el oficial, pero en este momento tenemos que cesar los esfuerzos de búsqueda y rescate. Frank quería que solo uno se escondiera y llorara solo, pero no había tal oportunidad. En cambio, se enfrentó a una lista interminable de responsabilidades, todas ellas insoportables. La peor parte, por supuesto, fue darles la triste noticia a Bobby y Lori y tratar de consolarlos. Cuando finalmente se calmaron, tuvo que llamar a familiares y amigos cercanos para avisarles. Luego llamó a su iglesia para organizar un servicio conmemorativo, luego al periódico para escribir un obituario. Siguieron más llamadas para informarles la hora y fecha del servicio. Para cuando terminó el trabajo, Frank se sentía agotado física y emocionalmente. De alguna manera, la familia sobrevivió al servicio y comenzó el lento y doloroso proceso de tratar de volver a la vida normal. Los niños regresaron a la escuela la semana siguiente y reanudar un estilo de vida familiar pareció ayudar un poco. Frank fue menos afortunado. Ahora tenía un conjunto completamente nuevo de responsabilidades. A instancias de un amigo, Frank contactó a un abogado para averiguar cuáles eran sus responsabilidades legales. Se sorprendió al saber que tendría que solicitar un certificado de defunción. Pero su avión se estrelló en el mar. Él protestó. ¿Cómo puede haber alguna duda? Yo sé. El abogado se lamentó. Pero en ausencia de un cuerpo y una nota del médico, el tribunal debe hacer una declaración oficial. ¿Realmente tengo que esperar 7 años? Preguntó Frank frustrado. No, le aseguró su abogado. En casos como este en los que una persona ha desaparecido en el mar, generalmente no hay retrasos significativos. Después del ataque al World Trade Center, se emitieron certificados de defunción en cuestión de días, aunque algunos cuerpos nunca fueron identificados. Es posible que tenga que responder algunas preguntas, pero estos casos generalmente se resuelven muy rápidamente. Puedo redactar una petición por usted, continuó el abogado. También puedo ayudarlo a enmendar todos los demás documentos. Cuando Frank parecía confundido, el abogado dijo, bueno, ya sabes, como cuentas bancarias conjuntas, hipotecas, seguros, títulos de automóviles, testamentos, cualquier cosa. Mientras estoy en eso, debe comunicarse con la compañía de su esposa y averiguar a qué beneficios tiene derecho. Y consigue todas tus pertenencias personales.
Frank sacudió la cabeza con cansancio. En su dolor, no podía dejar de pensar en lo difícil que sería desentrañar la vida que él y su esposa habían compartido. Ahora tenía una cosa más que hacer que llamar a la viuda de John Collier, el director financiero que estaba en el avión con Meredith. Frank solo había conocido a Collier un par de veces en los eventos de la compañía de su esposa, pero de inmediato le disgustó el ejecutivo. En opinión de Frank, Collier era uno de esos tipos narcisistas que piensan que son más inteligentes que los demás. En el poco tiempo que Frank pasó con él, Collier había logrado enumerar suficientes nombres y presumir de sus logros como para dejar un mal sabor de boca a Frank. Pero Frank se recordó a sí mismo que no era culpa de su viuda, y sintió que era su deber dirigirse a ella. Frank llamó con anticipación y Amanda Collier ya lo estaba esperando. Mientras intercambiaban condolencias, Frank se dio cuenta de que probablemente ella era la única que realmente entendía cómo se sentía. Cuando se acomodaron en su salón, ella preguntó cariñosamente, ¿cómo estás ahora, Frank? Es difícil, Amanda. Muy duro. Simplemente no puedo aceptar que ella realmente se haya ido. Tantas cosas me recuerdan a ella. Sacudió la cabeza impotente. ¿Sabes cuál es la parte más difícil? Cuando estoy en la calle o en una multitud de personas. Sigo pensando que la vi el otro día. Debo haber asustado a una pobre mujer hasta la muerte cuando la alcancé porque pensé que era Meredith. Miró al suelo, recordando los recuerdos y sus emociones. Cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, Amanda lo miró con simpatía. Ella sabía que ninguna palabra ayudaría. Finalmente, él la miró. ¿Y tú, Amanda? ¿Qué tal? No es fácil, Frank, pero puedo manejarlo, le dijo ella. La verdad es que probablemente lo estoy sobrellevando mucho mejor que tú. John y yo no tuvimos hijos, así que no tengo dos para consolarlos como tú. Además, y no le diría esto a nadie más, John y yo realmente no nos llevábamos bien antes de que todo esto sucediera. Lo he pillado teniendo una aventura de pareja en el pasado y creo que estaba en medio de otra aventura. Si eso no hubiera sucedido, probablemente nos dirigiríamos al divorcio hace mucho tiempo. Lamento escuchar eso, Amanda, Frank le dijo con simpatía. Solo puedo imaginar las emociones conflictivas que estás sintiendo. Sí, ella estuvo de acuerdo. En un momento me siento aliviado de no tener que lidiar más con sus trampas, y al siguiente me siento culpable porque no me siento más triste. Y pase lo que pase, una parte de mí todavía lo extraña. ¿Vas a estar bien financieramente? Preguntó Frank, tratando de cambiar de tema. No estoy segura, admitió. La buena noticia es que la compañía aseguró la vida de Frank si dado que murió mientras estaba en un viaje de negocios bajo la cláusula de doble indemnización, obtendré el doble del valor nominal. La mala noticia es que voy a necesitar cada centavo de ese dinero porque me enteré de que Frank hizo una serie de malas inversiones en el mercado de futuros y agotó gravemente nuestros activos. Lo que Amanda había dicho sobre su difunto esposo no sorprendió a Frank. No podía creer que un hombre egoísta como John Collier no fuera un esposo fiel. Además, la idea de que Collier se imaginaba a sí mismo como un comerciante del mercado era completamente consistente con la idea de Frank del Mandev. Se llamó la atención de Frank sobre la mención de Amanda del seguro de vida pagado por la compañía. Recordó los consejos de sus abogados e hizo una nota mental para comunicarse con el departamento de beneficios de Meredith de inmediato. Si Collier estaba asegurado, Meredith debía tener un seguro de vida. Y hasta que encontrara un trabajo, los fondos podrían ser útiles. Después de charlar unos minutos más, Frank se levantó del sofá. Amanda, por favor perdóname, pero tengo que acortar mi visita. Billy y Lori saldrán de la escuela pronto y necesito recogerlos a los dos. Pero manténgase en contacto y si hay algo que pueda hacer para ayudarlo, incluso si solo necesita agachar la oreja con simpatía, no dude en llamarme. Cuando Frank llegó a su casa después de recoger a Bobby y Lori, se sorprendió al ver un automóvil estacionado afuera. Frank condujo a los niños a la casa a través del garaje y un minuto después sonó el timbre.
Afuera había un hombre de unos 50 años y una joven vestida con ropa de negocios. Soy el agente especial Harold Barnes, el hombre se presentó y ella es la agente especial Celia Murray. Estábamos con la Oficina de Investigaciones de Georgia. Nos gustaría pasar y hacerle algunas preguntas en relación con la desaparición de su esposa. Al darse cuenta de que los dos hombres eran agentes del orden, Lori envolvió sus brazos alrededor de la cintura de su padre y enterró su rostro en su costado. Frank sintió que sus lágrimas mojaban su camisa y la abrazó con fuerza contra él. ¿Qué significa eso? Él exigió enojado. Antes de que el primer agente pudiera hablar, intervino el agente Murray. Lamento mucho que hayamos molestado a su hija, señor Parker. Todo lo que estamos tratando de hacer es completar un cheque de rutina en relación con su solicitud de certificado de defunción de Mrs. Parkers. Si desea que volvamos más tarde, intentaremos hacerlo a su conveniencia. Frank la ignoró y se volvió hacia su hija. Está bien, cariño. No pasó nada malo. La agente se arrodilló dramáticamente, metió la mano en su bolso, sacó una servilleta y se la tendió a la niña. Aquí, cariño, dijo con voz suave. Laurie vaciló y aceptó tímidamente la servilleta, se secó los ojos y luego se sonó la nariz. Cuando Frank vio que su hija se había calmado, la rodeó con el brazo y le habló. Esta gente necesita hablarme un poco sobre tu mamá. Laurie, ¿por qué no vas y empiezas a hacer los deberes? Estaré aquí en la sala de estar si me necesitas. Con esas palabras, le dio a la niña de 12 años un suave empujón hacia su habitación. Luego se volvió hacia los oficiales. Si no toma demasiado tiempo, intentemos terminar. Los tres entraron en la sala de estar y se acomodaron alrededor de la mesa de café. Necesitamos obtener un poco de información sobre su esposa, señor Parker, comenzó el agente masculino. ¿Cuánto tiempo estuviste casada? Nos casamos en 1990, justo después de graduarnos de la Universidad de Georgia, respondió Frank, recordando a la hermosa morena que había conquistado tantos años antes. Y trabajó para la Corporación de Marketing Internacional hasta mucho antes de desaparecer. Así es, confirmó Frank. Fue vicepresidenta de ventas para el sureste de los Estados Unidos. Si su región es el sureste, ¿por qué iría a las Bahamas? Preguntó una mujer más joven. En IMC, explica Frank, el sureste incluía Puerto Rico y el Caribe, así como los Estados Unidos. Su sede caribeña estaba en Nassau, por lo que Mary a menudo tenía que volar allí. ¿Mary? Preguntó la mujer. Frank sintió que su voz se volvía ronca. Mary era mi nombre favorito para ella. El agente Murray se acercó y le dio unas palmaditas comprensivas en el hombro. Está bien, señor Parker. Sé que esto es duro para ti. El agente principal decidió cambiar la línea de interrogatorio. ¿Era normal que su esposa volara su propio avión en viajes de negocios? Sí, respondió Frank. El padre de Mary era piloto y ella obtuvo su licencia tan pronto como tuvo la edad suficiente. Aprovechó cada oportunidad para volar ella misma porque dijo que la hacía independiente de los horarios de las aerolíneas comerciales. Ella dijo que podía llegar a donde necesitaba ir, completar su negocio y regresar a casa mientras sus competidores aún estaban atrapados en la terminal. Sintió que le daba una ventaja. Especialmente cuando recién comenzaba. Ambos agentes tomaron notas. Entonces el agente Murray lo miró. ¿Qué hay de usted, señor Parker? ¿Qué es lo que haces? Frank logró sonreír. Soy un marido de la casa. Al notar su apariencia, continuó, yo era ingeniero aeroespacial hasta hace 3 años, cuando mi empresa se redujo y me despidieron. La única posibilidad de encontrar un nuevo trabajo habría requerido que me mudara fuera del estado. Pero mientras tanto, el trabajo de Mary iba muy bien. Había recibido varios ascensos importantes y ganaba un salario excelente más grandes bonificaciones. No tenía sentido que renunciara, así que acordamos que yo manejaría la casa y cuidaría a los niños mientras ella trabajaba.
¿Y cómo ha afectado este cambio a su relación con las señoritas Parker?, preguntó el agente Barnes. ¿Qué tiene que ver eso con eso?, preguntó Frank irritado. Por favor, tenga paciencia con nosotros, señor Parker. La mujer más joven intervino. Necesitamos ver si algún factor jugó un papel en la desaparición de su esposa. Este es un procedimiento de rutina. Calmándose un poco, Frank los miró a los dos. Claro que fue un gran cambio para mí, pero soy ingeniero. Estoy capacitado para medir y evaluar todos los factores en un diseño. Fue fácil darse cuenta de que mi cambio de rol era lo correcto para nuestra familia en ese momento. Dejé que Mary se dedicara a su carrera y me aseguré de que Bobby y Lori siempre estuvieran cerca de sus padres. Ninguno de los agentes dijo nada y a Frank le pareció que la pregunta quedaba así en el aire. No quiero decir que fuera fácil, continuó. Ella siempre llamaba a clientes o asistía a reuniones en la corporación, así que no la veía con tanta frecuencia como me hubiera gustado. A veces sentí que su trabajo era lo primero y de repente se dio cuenta de lo que estaba diciendo y agregó apresuradamente, pero eso es bastante común en la vida corporativa. Además, las cosas han ido bien. Se dio cuenta de que las cosas habían ido bien hasta ahora. 2 preguntas más, señor Parker. El agente Barnes dijo, ¿notó algún cambio en el comportamiento de su esposa en el tiempo previo a su desaparición? En realidad no, respondió Frank después de pensarlo un momento. Sé que ha estado bajo mucha presión durante el último año y su agenda de viajes ha estado más ocupada que nunca. Pero Mary dijo que estaba en la cola para un ascenso serio cuando lo consiguió. Ella prometió que el nuevo trabajo reduciría sus viajes y vendría con una posición de alto rango y un gran aumento salarial. Una última pregunta, dijo el agente Barnes, anotando notas en su cuaderno. ¿Está al tanto de algún cambio en sus finanzas que su esposa haya hecho en los últimos meses? No, Frank respondió con confianza. Vigilo todas nuestras finanzas y no he visto nada fuera de lo común. La joven miró a su pareja. Creo que hemos ocupado suficiente de su tiempo, señor Parker. Podremos concluir esto bastante rápido y le informaremos tan pronto como hayamos terminado. Mientras tanto, si piensas en algo que crees que deberíamos saber, llámame a este número. Habiendo dicho eso, ella le entregó su tarjeta de presentación y los 2 agentes se dirigieron a la puerta. Frank regresó a las habitaciones de sus hijos para asegurarse de que hubieran hecho sus deberes. Cuando se asomó a sus habitaciones, ambos parecían ocupados. Son niños fuertes, pensó. Han pasado por un infierno y se mantienen bien sin importar nada. Al día siguiente, Frank condujo hasta la sede de IMC para visitar el departamento de beneficios. El jefe del departamento se reunió con él y, después de expresarle sus condolencias, le entregó una caja con las pertenencias personales de Meredith de su oficina. Frank tuvo que tragar saliva cuando vio el retrato familiar enmarcado que ella guardaba en su escritorio. Luego, el director lo refirió a un especialista para que lo asesorara sobre los beneficios de Meredith. Lo primero que hizo fue examinar la cuenta 401K de Meredith. Frank había leído sus informes anuales con regularidad, por lo que no esperaba sorpresas. Sin embargo, cuando vio el total, era mucho más alto que él lo había esperado. Aparentemente, Meredith había aumentado sus contribuciones a su fondo de jubilación durante el año pasado, incluso más de lo que tenía derecho de la compañía a la que realmente estaba tratando de mantener a su familia, comentó con admiración la especialista. El especialista aconsejó además a Frank que retirara los fondos lo antes posible y los transfiriera a su propia IRA para que le resultara más fácil administrar los fondos. Otra sorpresa para Frank fue la hoja que recibió describiendo el beneficio del seguro que recibiría como beneficiario de Meredith. Se enteró de que Meredith había elegido la cantidad máxima de seguro a la que tenía derecho. Con el factor de muerte accidental incluido, Frank se dio cuenta con asombro de que recibiría los ingresos de Meredith durante casi 4 años. La compañía de seguros pagará ese monto en cuotas anuales, explicó la mujer. De lo contrario, los impuestos te comerán vivo.
El pago de todos los beneficios dependía, por supuesto, de que la empresa recibiera una copia del certificado de defunción de Meredith. Pero después de la visita de 2 agentes de FBI, Frank confiaba en que eso sucedería pronto. Frank salió del edificio de oficinas con gran alivio. Había pensado que tendría que empezar a buscar otro trabajo de inmediato. Ahora se dio cuenta de que tenía un respiro significativo para arreglar su vida. Gracias, Mary, susurró fervientemente. Unos días después, Frank estaba preparando la cena para su familia a altas horas de la noche cuando sonó el timbre de la puerta. Cuando Frank fue a responderla, él encontró al agente especial Murray en la puerta. Después de que él la invitó a pasar, ella le explicó el propósito de su visita. Ah, señor Parker. Frank, quería informarle personalmente que nuestra investigación está completa y que se ha emitido el certificado de defunción de su esposa. Debería recibir una copia de la corte por correo en los próximos días. Frank dio un suspiro de alivio. Él había creído que no habría problemas, pero era bueno saber que esta importante tarea se había cumplido. En ese momento, un grito de pánico vino de la parte trasera de la casa y Frank se sorprendió al escuchar la voz de Laurie. «Papi. Ayúdame. Ayúdame». Se volvió y corrió a la habitación de Lori. Celia Murray le siguió los talones, con la mano agarrando el revólver de servicio en la funda del hombro debajo de la chaqueta. Cuando Frank irrumpió en la habitación de Laurie, vio a su hija mirando una gran mancha de sangre roja en sus jeans. «Estoy sangrando». Papá lloró. Frank estaba horrorizado. «¿Qué pasó, Laurie? ¿Te cortaste?» Mientras se dirigía hacia su hija, alguien le agarró el codo con la mano y tiró de él hacia atrás con fuerza repentina. «Déjame manejar esto», dijo Celia con firmeza y lo empujó hacia la puerta. «Pero yo». Él protestó, pero la joven no retrocedió. «Manejaré a este Frank. Solo sal a la sala de estar y espera». Algo dominante en su voz lo hizo detenerse y cuando la decidida joven bloqueó su camino, él se retiró vacilante al pasillo. Celia cerró la puerta tranquilamente en su cara. Después de 15 minutos ansiosos, la puerta se abrió y Celia apareció en el umbral. Antes de que Frank pudiera hacerle una pregunta, ella lo agarró del brazo. «Laurie está bien. Tienes que ir a la tienda ahora mismo y comprar un paquete de toallas sanitarias. Consigue el tamaño más pequeño». «Pero Lori, Bobby». Él comenzó a protestar. «Cuidaré de Lori y le haré saber a Bobby qué está pasando. Tú, por otro lado, necesitas ir a la tienda y regresar aquí lo antes posible», dijo mientras Frank conducía a la tienda más cercana. Le golpeó y comenzó a regañarse a sí mismo. «Ella está menstruando, idiota. Deberías haberte dado cuenta de inmediato». En el camino de regreso, se maldecía a sí mismo por no haber hablado nunca con su hija sobre crecer y convertirse en mujer. «Oh Mary, te necesito más que nunca», pensó compadeciéndose de sí mismo. Cuando llegó a casa, Celia lo recibió en la puerta principal y le arrebató el paquete. Mirando el paquete, ella sonrió. «Lo hiciste bien, papá». Luego desapareció en la habitación de Laurie. Después de otros 30 minutos, Celia reapareció, abrazando a Lori, quien retrocedió tímidamente. Frank se arrodilló y abrazó a su hija mientras ella se acercaba a él. «Oh cariño, lo siento mucho. Debería haberte hablado de esto hace mucho tiempo. Simplemente no pensé en eso». «Está bien, papá». La chica habló. «Simplemente no me di cuenta de lo que estaba pasando y me asusté. Celia me lo explicó todo. Ahora sé qué hacer». Mientras hablaba, tomó la mano de Celia y Frank se dio cuenta de que su hija había hecho una nueva amiga. Se levantó y se volvió hacia Celia. «Muchísimas gracias. Es bueno que estuvieras aquí. Debo haber entrado en pánico por un momento». Miró a su hija. «Me temo que no soy muy buena con las chicas». Celia sonrió,
pero apenas había hablado cuando Bobby apareció a la vuelta de la esquina. ¿El hecho de que mi estúpida hermanita tenga el primer periodo significa que no cenaremos esta noche? Me muero de hambre. Bobby. Laurie gritó, pero Frank la agarró antes de que pudiera abalanzarse sobre su hermano mayor. Bobby, si vuelves a hablar así con tu hermana, te garantizo que te irás a la cama con hambre, advirtió Frank a su hijo, pero antes de que su amenaza sonara demasiado siniestra, continuó. Ahora ve a lavarte las manos y pon la mesa. Luego se volvió hacia Celia de nuevo. Lo menos que podemos hacer es ofrecerte una comida por todo lo que has hecho. No es exactamente una buena cena, pero hay algo para comer. La joven estaba claramente avergonzada. Gracias, pero no puedo interferir. Sin embargo, sus protestas se vieron truncadas cuando Laurie tiró de su brazo. Por favor, Celia, quédate a comer con nosotros. Al mirar a su nueva amiga, Celia sonrió y dijo, está bien, Lori, solo para ti. Mirando a Frank, ella sonrió de nuevo. Gracias. Me encantaría cenar con tu familia. Los cuatro se sentaron a la mesa y Celia fue objeto de muchas preguntas de los dos niños. Sobre sus experiencias en la aplicación de la ley. Frank comió y escuchó, divertido por la curiosidad de sus hijos y encantado por la facilidad con que Celia manejaba sus preguntas. De repente se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, los dos parecían estar saliendo de un caparazón triste. Cuando terminó el postre, Frank envió a Bobby y Laurie a hacer las tareas del hogar y luego le ofreció a Celia una taza de café. Mientras se sentaban a la mesa, Frank tuvo la oportunidad de hacer sus preguntas. ¿Pareces sentirte cómoda con Bobby y Lori? ¿Trabajas con jóvenes a menudo? Ella sonrió. En realidad vengo de una gran familia. 2 hermanos y 3 hermanas. Yo era la mayor, así que supongo que era una segunda madre para las demás. Hizo una pausa para tomar un sorbo de café y luego continuó. Por eso supe qué hacer con Laurie esta tarde. Acompañé a cada una de mis hermanas a través del trauma de la pubertad. Miró a Frank y sonrió de nuevo. Para el caso, mi papá estaba tan indefenso como tú hoy. Frank sonrió con picardía. Bueno, todo lo que puedo decir es que me alegro de que terminaras aquí. Incluso cuando finalmente me di cuenta de lo que estaba pasando, todavía no habría sabido cómo calmar a Lori tan rápido. Ella sonrió agradecida, pero luego su expresión se volvió más seria. ¿Cómo están lidiando con la pérdida de su madre? Ella preguntó. Frank suspiró. Supongo que eso es tan bueno como cabría esperar. Lori era muy pegajosa. Creo que le falta mucha influencia femenina. En cuanto a Bobby, es difícil de decir. Se ha puesto de mal humor y un poco retraído, pero no sé si eso es el resultado de la muerte de Mary o simplemente el hecho de que ahora es un adolescente. Celia lo miró con simpatía. Por lo que he visto, creo que estás haciendo un gran trabajo con ellos. Solo va a llevar tiempo tanto para ellos como para ti. Con esas palabras se puso de pie y dijo, realmente disfruté la comida, Frank, pero he estado entrometiéndome en tu familia durante demasiado tiempo. Tengo que go ya, pero si no te importa, me gustaría despedirme de Lori y Bobby. Cuando Frank asintió, ella salió al pasillo y Frank la escuchó despedirse de Bobby. Luego pasó unos minutos en la habitación de Loris y cuando regresó, Laurie caminaba con ella con el brazo alrededor de la cintura de Celia. Ella realmente tiene un nuevo amigo, pensó Frank sorprendido. Unos días después, llegó un paquete por correo para Laurie. Cuando su emocionada hija abrió el paquete, encontró un elefante rosa de peluche junto con una nota de Celia. Frank estaba encantado con esta preocupación, pero estaba desconcertado por la elección. Loris era demasiado viejo para los peluches, pensó, pero se sorprendió al ver que el juguete ocupaba un lugar destacado en la cama de Loris. Supongo que todavía tiene una niña dentro, admitió. Al día siguiente llamó a la oficina de Celia para agradecerle. Nunca lo habría pensado, admitió, pero de alguna manera era justo lo que Laurie necesitaba.
Celia estaba complacida de que su hija estuviera complacida con su regalo e hizo que Frank prometiera mantenerse en contacto y hacerle saber cómo estaban Laurie y Bobby. Unas semanas más tarde, Frank estaba pagando sus facturas cuando la maestra de Bobby lo llamó una mañana. «Me gustaría reunirme contigo para hablar sobre tu hijo», le dijo la maestra a Frank. «Está teniendo problemas de disciplina en la escuela». Frank accedió a reunirse con ella al día siguiente, pero decidió no decirle nada a Bobby esa noche. Quería esperar hasta saber qué estaba pasando antes de enfrentarse a su hijo. La reunión estaba programada para el día siguiente después de la escuela mientras los niños estaban en educación física. Mrs. Soldana, la maestra de primaria, le dijo al preocupado padre que el comportamiento de Bobby en clase había empeorado en los últimos meses. «Al principio no quise decir nada porque sé que él ha pasado por muchas cosas», explicó la maestra. «Pero parece estar empeorando. Se distrae cada vez más sin hacer su tarea, y los otros maestros me dicen que no está prestando atención en sus clases. Hasta ahora siempre ha estudiado bien, pero este semestre sus calificaciones bajarán mucho si no hace nada para cambiar la situación». Frank estaba preocupado. «¿Crees, señorita Soldana, cuánto tiene que ver ser adolescente? Sin duda es una edad difícil para los niños, especialmente los varones», le dijo. «Pero estamos acostumbrados. Creo que la muerte de su madre le está afectando más de lo que él podría decirte. Quizás deberías ver a un psicólogo». Frank agradeció a la mujer y regresó al automóvil para esperar ansiosamente a que los niños terminaran su clase de gimnasia. Se molestó al enterarse de los problemas de Bobby y estaba decidido a tener una larga charla con el niño cuando Frank llevó a Bobby y Laurie a casa. Envió a Laurie a su habitación para comenzar su tarea y luego llevó a Bobby al dormitorio principal. El rostro del niño se oscureció. Se dio cuenta de que estaba en problemas. Frank relató su visita a la maestra orientadora de Bobby y dio algunos ejemplos que ella le había dado. «¿Qué pasa, Bobby? ¿Por qué actúas así?», exigió Frank. «Así es», respondió el chico de mal humor. «Vamos, eres más inteligente que eso». Su padre lo despidió. «¿No te importan tus calificaciones?». «En realidad no», murmuró Bobby. Frank estaba molesto por la falta de respuesta de su hijo y, enojado, trató de avergonzarlo para que respondiera. «¿Qué pensaría tu madre si descubriera que lo arruinaste?». «¿A quién le importa?». Bobby le devolvió el grito enojado. «Ella era una puta». Conmocionado y enojado, Frank agarró a su hijo y le gritó. «Nunca hables así de tu madre». «¿Cómo puedes decir eso?». Asustado por la furia de su padre y el dolor de su fuerte agarre, el niño susurró: «La vi. La vi haciéndolo con ese hombre». Tan pronto como las palabras salieron de sus labios, se desplomó en la cama y comenzó a sollozar asombrado. Frank se sentó en la cama junto a su hijo, lo abrazó y lo acunó como si fuera un niño pequeño. «Está bien», repitió tratando de calmar la obvia angustia del niño. Cuando Bobby disminuyó el llanto, Frank levantó la cabeza de su hijo. «Está bien, Bobby. No estoy enojada contigo. Solo dime lo que viste». Su hijo lo miró con lágrimas en los ojos. «Fue el otoño pasado. Un día me dejaste ir en bicicleta a la escuela, pero olvidé mi tarea de matemáticas, así que me escabullí a casa a la hora del almuerzo y la tomé. Mientras lo buscaba en mi habitación escuché entrar a mi mamá. No quería que me atrapara, así que me escondí. Fue entonces cuando escuché la voz de un hombre». «¿Qué hombre?», preguntó Frank un poco demasiado rápido. «No lo sé», dijo Bobby. «Algún tipo. Nunca lo había visto antes». «Está bien», Frank lo tranquilizó. «Solo dime qué pasó después». «Entraron aquí y luego se quedó en silencio y pensé que podía escabullirme, pero luego escuché a mi mamá hacer un sonido gracioso y me asusté y miré a la habitación y estaban acostados en la cama». Las palabras salieron de su boca cada vez más rápido, como si estuviera desesperado por escupirlas. Y cuando terminó,
volvió a llorar. ¿Por qué hizo eso, papá? ¿Cómo podría mamá actuar como una puta así? Al escuchar la historia de sus hijos, Frank se sintió entumecido. Pero no tuvo tiempo de lidiar con sus propias emociones. Su hijo lo necesitaba. Lo entiendo, Bobby. Está bien. Lamento que tuvieras que ver eso. Pero me alegro de que me lo hayas dicho. Suavemente tomó a su hijo por los hombros y lo giró para mirarlo de frente. A veces las personas que amamos cometen errores o hacen algo que no nos gusta. No significa que ya no los amemos, solo que no nos gusta lo que hicieron. No sé por qué tu madre hizo lo que hizo, hijo. Pero sé que ella te amaba mucho a ti y a Laurie. Quiero que recuerdes solo cosas buenas de ella. Abrazó a su hijo y continuó hablando con él un rato más. Cuando sintió que el niño se había calmado lo suficiente, gentilmente le pidió que comenzara con su tarea, y Frank fue a la cocina a preparar la cena. Antes de que Bobby se fuera, Frank le pidió que no le dijera nada a Laurie. El niño se lo prometió, y Frank estaba seguro de que ocultaría a su hermana las inquietantes noticias. El resto de la noche transcurrió sin incidentes. Pero tan pronto como los niños se fueron a la cama, Frank comenzó a desahogar sus emociones. Su primera reacción fue negar lo que Bobby le había dicho. Su hijo debe haber estado equivocado o malinterpretado lo que había visto. Pero no pudo apegarse a esa lógica por mucho tiempo. Su hijo estaba demasiado molesto por lo sucedido. Después de esta confesión, los pensamientos de Frank se volvieron amargos. ¿Cómo pudo María traicionarlo? Él pensó. Tenían un matrimonio sólido. ¿Cómo pudo haberse divertido con alguien al margen? Y de todos modos, ¿quién era ese hombre? ¿Y cuánto duró la aventura? Es difícil perder a tu esposa en un accidente aéreo, pensó desesperado. Es aún peor descubrir que la perdiste mucho antes de eso. El sueño no llegó esa noche, y al día siguiente Frank estaba de mal humor. Era martes, el día que solía ir al gimnasio. Y después de que los niños se fueron a la escuela, decidió continuar con su rutina de ejercicios. Por un tiempo, el ejercicio lo ayudó a distraerse. Pero cuando se sentó en la cinta, sus pensamientos volvieron a la infidelidad de su esposa. ¿Cómo pudo Mary hacer eso? ¿Y en nuestra propia cama? Él preguntó. De alguna manera, la ubicación hizo que la traición fuera aún más horrible. ¿Y cómo podría haber sabido que no estaría en casa? Pero la respuesta llegó de inmediato. Debió ser uno de esos días en los que fui al gimnasio. Soy una persona tan habitual que estaba segura de que la casa estaría vacía. Pero la respuesta a esa pregunta generó inmediatamente otras. Si ella planeó su pequeña reunión para ajustarse a mi horario, no es como si sucediera de repente. ¿Con qué frecuencia se reunía con él? Ella no podía haberlo conocido todas las semanas. Su horario de viaje podría haberse interpuesto en el camino. Cada pregunta parecía engendrar otra, y cada una solo aumentaba su miseria. Hizo todo lo posible por actuar con normalidad con Bobby y Lori, pero durante los días siguientes continuó sufriendo. Decidió ir a la farmacia a comprar antiácidos. Nunca antes había tenido problemas estomacales. Su miseria se agravó por el hecho de que no tenía a nadie con quien hablar sobre su descubrimiento. Ciertamente no quería decírselo a sus padres ni a Meredith. Sabía que la noticia sería devastadora para ellos. Asimismo, no quería hablar con sus amigos, arriesgándose a convertirse en objeto de chismes vecinales. Y pensó, ciertamente no quiero arriesgarme a que ninguno de mis compañeros de clase se burle de Bobby o Lori. Se sintió atrapado. Estaba trabajando en su escritorio una noche cuando notó la tarjeta de presentación de Celia Murray. Ella me dijo que la llamara si tenía más información, recordó, pero en realidad estaba buscando desesperadamente cualquier excusa para compartir sus noticias con alguien y obtener otro punto de vista. Llamó al número de teléfono celular que estaba escrito en la tarjeta y cuando se presentó, Celia pareció complacida de saber de él.
pero su tono cambió a preocupado cuando él dijo que necesitaba hablar con ella. ¿Lori y Bobby están bien?, preguntó ansiosamente. Ellos sí, pero yo no, respondió él. ¿Te importaría almorzar conmigo mañana? No es algo que quiera discutir por teléfono. Ella aceptó rápidamente y sugirió un lugar cerca de la oficina de GBI donde trabajaba. Es un lugar tranquilo. Podemos hablar, le aseguró ella mientras colgaba el teléfono. Frank se sintió un poco aliviado ante la perspectiva de hablar. Celia estaba esperando en el restaurante cuando Frank apareció en la puerta. Ella sonrió saludando, pero la sonrisa desapareció rápidamente cuando vio la expresión angustiada en su rostro. Después de que se sentaron a la mesa y ordenaron que no aguantara más. Por el amor de Dios, Frank, ¿qué pasa? Me pediste que te dijera si tenía más información sobre mi esposa, dijo. No sé si tiene algo que ver con tu investigación, pero acabo de enterarme de que Meredith me ha estado engañando. Mientras decía esto, estaba avergonzado. Mientras las lágrimas inundaban sus ojos y corrían por sus mejillas, Celia extendió la mano sobre la mesa y agarró sus manos. Oh, Frank, esto es terrible. Dime qué pasó. Toda la historia del encuentro con la maestra de Bobby, el enfrentamiento con su hijo y la dolorosa revelación de Bobby se derramó, interrumpida solo por la aparición de comida. Celia escuchó en silencio, dejándolo narrar a su propio ritmo. Solo cuando él llegó al final, ella habló. Pobre Bobby, dijo. No es de extrañar que se comporte así en la escuela. Debe haberle estado supurando desde que todo sucedió. Y luego su muerte. No es de extrañar que estuviera tan preocupado. Ella había soltado las manos de Frank cuando la camarera les trajo el pedido, pero ahora se inclinó sobre la mesa para alcanzarlo de nuevo. Me cuesta imaginar lo que esto te ha hecho, Frank, dijo en voz baja, y Frank vio la simpatía en sus ojos. ¿Hubo alguna señal de que algo andaba mal, Frank? Ahora que miras hacia atrás, ¿notaste alguna pista? Ella preguntó. No, respondió él. No puedo decir que vi nada. Ya sabes lo que dicen. El marido siempre es el último en saberlo. Bajó la mirada a su plato intacto por un momento, luego volvió a mirar a la mujer. Desde que consiguió su gran ascenso, nuestra vida sexual ha ido cuesta abajo dramáticamente. Pero debido a las presiones de su nuevo rol y horario de viaje, pensé que era comprensible. No me gustó, pero sentí que tenía que aguantarlo por el bien de nuestra familia. Ella seguía diciéndome que las cosas mejorarían cuando se mudara a nivel nacional, pero él hizo una pausa. Eso no parecía destinado a suceder. Luego frunció el ceño. Me está matando que no tenga respuestas. No sé con qué clase de bastardo se acostaba. No sé cuándo comenzó su aventura ni cuánto duró. No sé si ella estaba enamorada de este chico o si estaba planeando. Dejándome. Lo peor de todo es que no sé por qué nos hizo esto a mí y a los niños. Celia le apretó las manos. Frank, por favor, escúchame. La verdad es que es poco probable que alguna vez obtenga respuestas a sus preguntas. Vas a tener que olvidarte de todo esto. Con ella muerta, nada de eso importa ya. Todo lo que puede hacer es concentrarse en cuidar de su familia y de usted mismo. Sé que tienes razón, dijo. Pero duele mucho ser traicionado así. Creo que cuando ella dejó de amarme. No, dijo Celia ferozmente. Estás equivocado. No importa lo que pasó, es obvio que Meredith todavía se preocupaba profundamente por ti y los niños. Mira lo que aprendiste en IMC. Ella compró un seguro de vida máximo para asegurarse de que todos estuvieran protegidos. Ella maximizó sus contribuciones al plan 401k para reservar dinero para su futuro. No sé qué más le ha pasado en su vida, pero todo parece importarme. Gracias, Celia. Intentaré recordar eso. Cuando se levantaron para irse, miró la mesa. Ninguno de ellos había tocado su comida. Supongo que no soy una buena opción para almorzar,
comentó con ironía. No te preocupes por eso, ella respondió a la ligera. Saltarme una comida o dos probablemente sea bueno para mí. Frank miró por encima de su esbelta figura. Ella me parece bastante buena, pensó. Ha pasado mucho tiempo, se dijo a sí mismo con pesar. Cuando salían por la puerta, ella le tomó la mano. Por favor, mantente en contacto, Frank, y avísame si hay algo que pueda hacer para ayudarte. Realmente me gustaría ayudar. Entonces ella se acercó y besó su mejilla. Cuando se dio la vuelta, pensó Frank, un rubor apareció en sus mejillas. De vuelta en casa, Frank se sorprendió al encontrar que su estado de ánimo se aligeraba. Supongo que realmente necesitaba hablarlo, se dijo a sí mismo. El sábado siguiente, Frank estaba en el patio recogiendo extremidades que se habían caído durante una tormenta eléctrica. Cuando entró en la casa, vio a Lori hablando por teléfono. Se volvió hacia Bobby, que estaba parado cerca. ¿Alguien llamó?, preguntó Frank. No, Bobby respondió desdeñosamente. Ella acaba de hablar con su nueva mejor amiga, Celia. Frank se sorprendió. ¿Llama mucho a Celia? ¿Y qué es un BFF? Oh, papá, Bobby respondió desesperado. Estás totalmente fuera de lugar. BFF es el mejor amigo para siempre. En ese momento, Laurie levantó la vista y vio a su padre. Papi, ¿podemos llevar a Celia a cenar? Déjame hablar con ella, dijo, tendiéndole la mano a su hija. Cuando ella le entregó el teléfono, él dijo, hola, Celia. Creo que has oído eso. ¿Te gustaría cenar con Laurie esta noche? Bobby y yo también estaremos aquí. Él escuchó su risa melodiosa, seguida de un rápido acuerdo. Muy bien, dijo. ¿Por qué no vienes aquí a eso de las 6? Después de que estuvieron de acuerdo, Frank colgó el teléfono y se volvió hacia su hija. Bueno, aquí viene ella, dijo. Espero que seas feliz. Oh, sí, papá, ella chilló. Bueno, en ese caso, Bobby y tú tenéis que limpiar el lugar para que ella no piense que estamos viviendo como cerdos. Oh, papi, ¿tengo que hacerlo?, se quejó Bobby. Pero antes de que Frank pudiera responder, el niño se volvió y comenzó a recoger la ropa que había dejado en la habitación. Todavía es un adolescente, pensó Frank, pero parece estar mejorando. Volviéndose para dirigirse a la cocina, Frank comenzó a reflexionar sobre qué plato debería preparar. Definitivamente algo mejor que espaguetis y albóndigas, pensó, recordando la primera vez que Celia cenó con ellos. Finalmente se decidió por el plato de pescado, que consideraba una de sus especialidades. Estaba seguro de que podría lograrlo, y a los niños les gustó, lo que siempre fue una ventaja. Para eso, sabía que tendría que hacer un viaje al supermercado. Después de explicarle su recado a Bobby y Lori, les dijo que se quedaran en la casa hasta que regresara. Encontró un buen trozo de salmón en el departamento de mariscos y luego decidió comprar un postre en la panadería. Debería tomar una buena botella de vino, pensó y dirigió su carrito al pasillo apropiado. Una vez que encontró lo que quería, buscó en la sección floral de la tienda y compró un ramo para la mesa. De camino a casa pensó en lo que estaba haciendo. Realmente me estoy hartando de esta comida, se dio cuenta con sorpresa. Eventualmente decidió que era porque, después de todo, le debía a Celia un buen almuerzo. Le he arruinado el almuerzo, se dijo a sí mismo. Celia tocó el timbre a las 6 y antes de que Frank pudiera llegar a la puerta, Laurie ya la estaba acompañando. Para franco asombro, incluso Bobby se dignó aparecer y el adolescente entabló una conversación cortés. Frank, por su parte, se sintió un poco incómodo e inarticulado, pero si Celia lo notó, no lo mostró de ninguna manera. En cambio, conversó alegremente con Lori y voluntariamente fue con ella a ver qué quería mostrarle la niña a Celia en su habitación. Para cuando reaparecieron, la cena estaba casi lista. La cena fue un gran éxito.
Celia quedó debidamente impresionada por sus habilidades culinarias. Oh, un hombre que sabe cocinar. Mamá me advirtió sobre gente como tú, bromeó. Y el hecho de que él estaba claramente a gusto con los niños, quienes charlaban en respuesta a sus preguntas. Cuando terminó el postre, insistió en unirse a la limpieza y, con su ayuda, pronto guardaron los platos, los enjuagaron y los metieron en el lavaplatos para que funcionaran más tarde. En este punto, Bobby se disculpó para continuar con un videojuego. Él había hecho una pausa y Laurie quería ver un programa favorito que había grabado en video. Entonces los dos adultos llenaron sus copas de vino y salieron a la sala de estar. Frank, fue maravilloso. Celia lo felicitó. No sé cuándo lo he pasado tan bien. Muchísimas gracias por invitarme. No creo que Lori volviera a hablarme si yo no lo hiciera. Frank se rió y Celia se unió a él. Ella es una chica maravillosa y tienes suerte de tenerla, respondió ella. Y sus padres haciendo un buen trabajo también. Frank sintió que su rostro se enrojecía, pero luego el rostro de Celia adquirió una expresión más seria. Frank, además de pasar un buen rato contigo, me alegra que me hayas invitado porque tengo información que quiero compartir contigo. Frank captó la nueva entonación en su voz y la miró con curiosidad. Esto es muy confidencial, Frank, pero creo que te conozco lo suficiente como para confiar en ti y te concierne, al menos indirectamente. Ahora. Ella definitivamente había llamado su atención. Como sabes, comenzó Celia, se suponía que el FBI debía realizar una investigación de rutina antes de emitir el certificado de defunción de tu esposa. Y como también saben, no encontramos nada que nos diera una razón para negarnos a emitir un certificado que se emitió correctamente. Ella respiró hondo y continuó. Naturalmente, hicimos lo mismo con John Collier, pero descubrimos algunas rarezas. Primero, resultó que estaba en problemas financieros después de una serie de malas decisiones de inversión. Frank asintió. Lo que Celia había dicho coincidía con lo que Amanda Collier le había dicho. Además, durante las últimas semanas, continuó Celia, IMC Security nos ha informado que han descubierto lo que parecen ser irregularidades significativas en el Departamento de Contabilidad del Sureste encabezado por John Collier. Aún más inquietante, creen que han descubierto un esquema de facturación fraudulento que puede haber resultado en la malversación de millones de dólares de IMC. Y John Collier parece haberlo autorizado. Pobre Amanda, comentó Frank. Ella no se merecía eso. Pero luego comenzó a considerar lo que Celia le había dicho, y se abrieron nuevas posibilidades ante él. ¿Pudo John Collier haber intervenido en el desastre? Él preguntó. ¿Podría haber sido una forma de cubrir sus huellas? Cuando Celia no dijo nada, la imaginación de Frank se aceleró. ¿Y si Meredith se enterara del plan de Collier? ¿Qué pasaría si él la matara para silenciarla y usara el accidente aéreo para ocultar la evidencia? Tal vez todavía esté vivo. Tal vez se esté escondiendo en alguna villa junto al mar y riéndose de todos nosotros. Tómate tu tiempo, Frank, instó Celia. Te estás dejando llevar. El escenario más probable sigue siendo que el avión se estrelló inesperadamente, como hemos asumido todo el tiempo. Si Collier estaba realmente involucrado en el plan de malversación de fondos, el accidente interrumpió sus planes. Exploraremos todas las posibilidades, pero no podemos sacar conclusiones precipitadas y tú tampoco deberías hacerlo. Pero Frank tuvo dificultades para apagar su imaginación. ¿No crees que Meredith podría haber estado involucrada, verdad? Preguntó bruscamente. Celia suspiró. No está descartado, ella estuvo de acuerdo. Pero no creemos que sea probable. Por un lado, si ella estuviera involucrada, significaría que planeó con anticipación abandonar a su familia. Es inusual que una madre abandone a sus hijos, especialmente a los niños de su edad, dijo, señalando las habitaciones de los niños. Collier, por otro lado, no tenía hijos, y su esposa informó que su matrimonio estaba a punto de desmoronarse en el momento de su desaparición.
Además, a diferencia de Collier, las finanzas de Meredith estaban en perfecto orden y, antes de su desaparición, no había hecho nada que sugiriera que estaba involucrada en ningún plan, si es que realmente había uno. De hecho, sus acciones eran exactamente las opuestas a las de una persona que planeaba desaparecer. Pero todo es especulación. El único hecho que tenemos, continuó Celia, es que el avión de Meredith realmente se estrelló contra el mar. Esperaba tranquilizar a Frank, pero cuando miró al hombre, se dio cuenta de que todavía estaba molesto por sus revelaciones. Frank, tienes que prometerme que no dirás nada de esto. Es muy confidencial. Y si se divulga, podría poner en peligro nuestra investigación. También podría llevar a mi despido. Esto puso tenso a Frank. Se dio cuenta de que Celia había corrido un riesgo. Al confiar en él y se vio obligado a guardar silencio. Lo entiendo, Celia, y te prometo que no comprometeré tu investigación. Pero tengo que preguntar. ¿Por qué lo hiciste? Cuéntame todo esto. Ella lo miró seriamente. Es improbable, Frank. Pero siempre existe la posibilidad de que escuches algo o aprendas algo que nos ayude a arrojar algo de luz sobre todo esto. Si lo haces, Frank, prométeme que volverás a mí de inmediato. Nada de guardabosques solitarios, por favor. Él le devolvió la mirada. Lo prometo, Celia. Luego sonrió. Además, si tengo que meterme contigo de nuevo, no será tan pesado. La sonrisa que ella le dio pareció iluminar toda la habitación. Poco después, Celia tuvo que irse. Antes de hacerlo, se despidió de Bobby y Lori. Frank notó que Bobby había interrumpido su juego para darle las buenas noches, lo cual fue un verdadero cumplido de su parte. Lori acompañó a su amiga hasta la puerta de nuevo, arrebatándole la promesa de Celia de llamarla. Pero esta vez, después de que Lori la abrazara, Celia no dejó de apoyarse contra la puerta y besar a Frank en la mejilla. Mientras caminaba hacia su auto, Lori miró a su papá y le dijo, «¿Le gustas, papá?» Frank sonrió a su hija y la acercó a él. «Bueno, ella también me gusta». Cuando todos se fueron a la cama y la casa quedó en silencio, Frank se acostó en su cama pensando en lo que Celia le había contado y en todos los diferentes escenarios que había imaginado. «Oh, Mary», pensó. «¿En qué te has metido?» Finalmente, cayó en un sueño inquieto. Una semana después, Frank estaba sentado frente a su computadora y notó algo inusual. Estaba leyendo sobre algunos de sus equipos deportivos favoritos y cuando estaba a punto de hacer clic en la pestaña Falcons, notó un icono de Facebook justo encima. Por capricho, hizo clic en él. Frank no era seguidor de Facebook. De hecho, rara vez iniciaba sesión en el sitio. La única razón por la que tenía una cuenta era para poder hacer un seguimiento de sus hijos. Bobby y Lori adoraban el sitio de redes sociales y lo usaban como otra forma de mantenerse en contacto con sus amigos. A Frank no le importó al principio, pero después de leer un par de artículos aterradores sobre algunas de las trampas, abrió su propia cuenta e insistió en que Bobby y Lori agregaran a Bobby y Lori como amigos. También les pidió que le dieran las contraseñas de sus páginas. De esa manera, razonó, podría ver todos los mensajes y fotos que publicaron, así como todo lo que sus amigos les enviaron. Más importante aún, pensó, Bobby y Lori sabrían que él podía espiarlos y que, esperaba, los alentaría a ser discretos. Cuando inició sesión en su página, la mayor parte de lo que vio no le interesó. Pero sí notó una solicitud de amistad de alguien que nunca había escuchado. Tom Tamesen. El nombre le parecía desconocido, y no había foto, solo una silueta. Cuando Frank hizo clic en el nombre, la página del extraño le informó con suavidad que la información personal solo estaba disponible para amigos. «Oye, Bobby», él llamó. «¿Conocemos a algún Tom Tamesen?» Su hijo entró en la habitación y vio a su padre navegando por Facebook. «Oh, ese tipo. Ignóralo, papá. Me ha estado convenciendo de que lo agregue como amigo durante semanas».
Solo borro sus peticiones. En ese momento, Lori se asomó a la habitación. Sí, él también trató de hacerme amigo de él. Es solo un asqueroso en Facebook. Fue suficiente para llamar la atención de Frank. Alguna persona desconocida quería ponerse en contacto no solo con él, sino también con sus hijos. Frank sabía que había todo tipo de estafadores por ahí, así como algunos depredadores mucho más aterradores. Estaba alarmado pero no quería asustar a los niños, así que solo dijo que ustedes dos hicieron exactamente lo correcto. Les aseguró que nunca respondan en línea a nadie que no conozcan. Bueno, mientras buscaba una forma de proteger a su familia, se le ocurrió una idea inesperada. Quizás Celia pueda ayudarnos a descubrir quién es este asqueroso Tamesen. Él la llamó a su casa y ella debió haber visto su nombre en el identificador de llamadas porque respondió cálidamente. Hola, Frank. Hola, Celia. Me alegro de haberte atrapado. ¿Hay alguna posibilidad de que puedas venir? Ha surgido algo extraño y me gustaría averiguarlo contigo si eres libre. No es nada serio, ¿verdad? Bobby y Lori están bien, ¿no? Mientras la consolaba, Frank no pudo evitar notar que ella parecía tan preocupada por sus hijos como él mismo. Le dio una sensación cálida. Ella le dijo que estaba trabajando en el patio, pero que podría conducir hasta allí en 45 minutos. Para sorpresa de Frank, casi exactamente en el momento en que su auto se detuvo en la acera con Mary, recordó que tenía suerte si ella llegaba no más de una hora tarde tratando de perfeccionar su imagen. Pero Celia llegó justo a tiempo, claramente recién lavada, vestida con un atuendo informal pero atractivo, con el cabello prolijamente peinado y maquillaje fresco. Era obvio que había hecho un esfuerzo incluso en tan poco tiempo. «¿Te ves bien, Celia? No tenías que vestirte para nosotros», le dijo. Ella le apretó la mano. «Gracias, Frank. Lo quería tanto». Una vez que ella estuvo en la casa, Frank llamó a sus hijos. Cuando entraron ruidosamente a la habitación, les pidió que le contaran a Celia sobre su posible amiga de Facebook. Bobby, como experto oficial en la familia, aprovechó la oportunidad para presumir rápidamente iniciando sesión en cada una de las 3 cuentas de Facebook de la familia y recibiendo solicitudes de amistad del misterioso Tom Tamesen. Elogiando la habilidad de Bobby, Celia se sentó frente a la pantalla y llamó a todos los mensajes no leídos y archivados, pero no pudo encontrar ninguna información adicional. Finalmente, miró a Bobby y Lori. La respuesta más probable es algún tipo de estratagema de marketing. Si aceptabas la solicitud, probablemente recibirías todo tipo de anuncios de basura que no necesitas u ofertas para comprar oro imaginario de Nigeria. Hay gente mala en el mundo y nunca debes dejar que extraños sepan de ti, ¿de acuerdo? Ambos niños asintieron solemnemente, y Frank pensó para sí mismo que el mensaje que había escuchado de Celia probablemente había tenido un efecto más fuerte en ellos que cuando lo había entregado mientras trabajaban en la computadora. Afuera estaba oscureciendo y Frank sabía que sus hijos pronto tendrían hambre. Celia. Bueno, probablemente salgas a cenar pronto. No será nada lujoso, solo un restaurante familiar, pero nos encantaría que te unas a nosotros si puedes. Como Frank había anticipado, Laurie e incluso Bobby inmediatamente comenzaron a exigirle que los acompañara. Ella se rindió riendo a lo inevitable. Los 4 se subieron al sedán de Frank y se dirigieron a un lugar informal cerca de su casa. Mientras conducían, Celia comenzó a preguntar a los niños sobre lo que había visto en sus páginas de Facebook, y pronto Lori y Bobby hablaban ansiosamente sobre sus amigos y actividades. Al escuchar la conversación, Frank se preguntó, Celia probablemente ya sabe más sobre lo que está pasando en la vida de Lori y Bobby que Mary. Recordó que en las raras ocasiones en que habían salido juntos antes de su muerte, las conversaciones de Meredith habían girado principalmente en torno a su trabajo. Se sentía culpable por su infidelidad, pero sabía que era verdad. La animada conversación continuó durante la cena y el viaje a casa, y Frank quedó encantado cuando Celia entró a la casa con ellos.
Los niños inmediatamente se sentaron frente al televisor y le pidieron a Celia que los viera con ellos, pero ella los despidió. Necesito hablar con tu papá un rato. Ella le tomó la mano y lo condujo a la sala de estar. Después de que se sentaron, su rostro se puso serio y dijo, no quería alarmar a Bobby y Lori, pero no creo que esas solicitudes de Facebook fueran una estratagema de marketing. La oficina ha recibido alertas sobre algunas estafas de robo de identidad, pero generalmente no se dirigen a los niños. Para mí, parece que alguien está tratando deliberadamente de obtener información de su familia. La idea de que sus hijos estuvieran en peligro hizo que Frank se enfriara. ¿Quién podría ser? ¿Qué podrían querer? No lo sé, Frank, respondió ella. Esto es diferente a cualquier modelo de fraude cibernético que haya visto antes. ¿Qué podemos hacer? Cierra sus cuentas de Facebook. Tal vez mantenerlos fuera de la red por completo. Ella parecía pensativa. No creo que sea necesario, siempre que tengan cuidado de no comunicarse con extraños. Y si reciben correos electrónicos sin sentido con sitios web incrustados, adviértales que nunca hagan clic en los enlaces. Pensó un momento más y luego habló. El problema con Internet es que es tan amorfo que no puedes decir con quién estás tratando o dónde están. Pero no es tan opaco como mucha gente piensa. Tengo un amigo en el gobierno federal que podría ayudarnos. Probablemente no podrá averiguar quién es Tom Tamesen, pero podría decirnos dónde vive. Déjame llamarte el lunes y decirte lo que averigüe. Con esas palabras, se levantó y fue a su habitación a darles las buenas noches a los dos niños. Cuando regresó, Frank la acompañó hasta la puerta, pero antes de que ella la abriera, él la abrazó. Has sido como un ángel de la guarda para nosotros, dijo sinceramente. No sé qué habríamos hecho sin ti. Ella lo miró a los ojos por un momento y luego lo besó rápidamente en los labios. No sé si quiero ser un ángel, dijo guiñando un ojo. No se divierten mucho. Luego se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia su automóvil, dejando a Frank parado allí desconcertado. Fiel a su palabra, Celia llamó a Frank tarde el lunes por la mañana. ¿Conoces a alguien en Palm Beach, Florida? Ella preguntó. Ni un alma, respondió Frank. Quienquiera que sea Tom Tamesen, creó su cuenta de Facebook con un código postal que comienza con 334, así que está en algún lugar del condado de Palm Beach, dijo. No puedo imaginar por qué alguien en Palm Beach intentaría contactarnos, dijo Frank. Pero al menos él no está cerca. Eso es tranquilizador. Estoy de acuerdo, dijo Celia. Además, hemos estado rastreando muchas estafas en el sur de Florida, así que tal vez este sea realmente un nuevo tipo de estafa en Internet. Solo asegúrate de Bobby. Y Lori no tiene nada que ver con estas solicitudes de amistad. Lo haré, Celia, y gracias. Me siento mucho mejor con todo el asunto. Estoy tan contenta de poder ayudar a Frank. A pesar de lo que le había dicho a Celia, Frank no se tranquilizó en lo más mínimo. Por el contrario, le parecía que él y sus hijos estaban bajo un ataque continuo. Primero llegó la terrible noticia de la muerte de Meredith. Entonces el pobre Bobby confesó que su esposa lo había engañado. Luego se enteró de que Mary podría haber estado involucrada en algunos tratos comerciales fraudulentos antes de su muerte. Y ahora una persona desconocida estaba tratando de obtener información sobre sus hijos. Frank sintió que estaban sitiados y decidió contraatacar. Su primera prioridad era encontrar al enemigo en el condado de Palm Beach y enfrentarlo. Pero ¿cómo pudo hacer eso? Una búsqueda superficial en Internet mostró que el condado tenía una población de 1.3 millones. Buscar a Tom Tamesen sería como buscar un palo corto en la hierba alta. Además, pensó Frank, era igual de probable que el nombre fuera falso. La mente ordenada de Frank continuó superando el problema. Entonces se le ocurrió una idea. Si no puedo encontrar a Tamesen, tal vez pueda hacer que él me encuentre a mí. Un plan comenzó a formarse en su mente.
Las posibilidades son escasas, admitió, pero es todo lo que tengo. Lo primero que tenía que hacer era sacar a Bobby y Lori del camino. Era casi la hora de las vacaciones de verano, y eso le dio una idea a Frank. Marcó su número de in-laws. Papá, ¿les gustaría a ti y a mamá que Bobby y Lori vinieran a visitarnos durante una semana? Tendré que salir de la ciudad durante ese tiempo, así que serás de gran ayuda. Cuando el abuelo de los niños aceptó felizmente y se resolvieron todos los problemas relacionados con su estadía, Frank colgó el teléfono e inmediatamente llamó a Delta. Me gustaría reservar un vuelo a Palm Beach. Sus hijos dieron la bienvenida a la noticia de la próxima visita a sus abuelos, pero su entusiasmo disminuyó cuando se enteraron de que su padre no viajaría con ellos. Sería la primera vez que se separarían desde la muerte de su madre, y la perspectiva les devolvió el miedo al abandono que habían sentido desde entonces. Frank odiaba causar angustia a los niños, pero sentía que debía hacer lo que pretendía, y logró persuadirlos. Una semana antes de que comenzara su visita, Frank comenzó a estar plagado de dudas. ¿Estoy haciendo lo correcto?, se preguntó a sí mismo. Pero a pesar de la incertidumbre, la idea de no hacer nada era peor. Su confusión interna fue interrumpida brevemente por una llamada telefónica de Celia, quien llamó para preguntar cómo estaban él y su familia. Después de unos minutos de conversación, el tono de su voz cambió ligeramente y Frank pensó que sonaba casi tímida. Me preguntaba si querías reunirte la próxima semana. No te había visto a ti y a los niños en un tiempo y su voz se apagó con incertidumbre. Me encantaría hacer eso, Celia, pero luego llevaré a los niños con sus abuelos. Nos iremos toda la semana. Oh, ella dijo. Lo entiendo. Quizás en otro momento. Eso me gustaría mucho, Celia, dijo fervientemente. Frank se sintió mal por mentirle a Celia sobre sus planes, pero, se dijo a sí mismo, al menos era parcialmente cierto. Además, estaba seguro de que sabía lo que ella diría si revelaba sus verdaderos planes. Cuando Frank regresó a casa y llevó a los niños con sus familiares en el pueblo, inmediatamente se sentó frente a la computadora familiar. Una de las razones por las que le pidió a la familia de Meredith que se llevara a sus hijos fue porque sabía que no tenían computadora, por lo que se sentía seguro iniciando sesión en el Facebook de Laurie. Efectivamente, llegó una solicitud de amistad de Tom Tamesen. Frank hizo clic en la opción aceptar y rápidamente recibió la confirmación de que Laurie ahora era amiga de este extraño. Si no sale nada de esto, pensó Frank, me daré de baja de él más tarde. Luego vino la parte más difícil. Haciéndose pasar por una niña de 12 años, estudió los mensajes anteriores de su hija y decidió que podía imitar bastante bien su estilo. Puede que no sea capaz de engañar a sus amigos, admitió para sí mismo, pero espero poder engañar a Tom Tamesen. Decidió que su primera comunicación debía sentar las bases y escribió una breve nota de su visita al país. Laurie es solo una pequeña noticia para sus amigos, pensó Frank. Nada que despierte las sospechas de los acechadores. Al día siguiente, planeaba tender una trampa. Dios mío, me voy a Florida. Mi mejor amiga Celia se ofreció a llevarme con ella y mi papá estuvo de acuerdo. Volando mañana. No puedo esperar. Frank decidió llamar a Celia por su nombre de pila porque le parecía que ni los amigos de Lori ni Tom Tamesen la conocían. Esperaba que a Celia no le importara. Ahora que el señuelo estaba en el agua, Frank esperaba poder sacudirlo lo suficiente como para llamar la atención de los peces. No puedo creer que esté en Palm Beach. Eso es para morirse. Por la noche, Frank publicó lo siguiente: pasó el día en la playa. Voy a estar tan bronceada. A la mañana siguiente, Frank publicó una nota que esperaba que se pusiera de moda. Volveré a la playa esta noche. Mañana Celia me llevará de compras a la avenida Ward. Almorzaremos en tu cula de tabú. Tan pronto como apareció la entrada en la página de Laurie, Frank se dirigió al aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson. Pronto ya estaba acomodado en su asiento para el vuelo de 2 horas a Palm Beach.
Mirando por la ventana, recordó que había estado en Palm Beach una vez antes. De hecho, él y Mary habían conducido por la ciudad de regreso de su luna de miel en Miami Beach. Pasaron por el puente Lake Worth y luego viajaron por Southern Ocean Boulevard, admirando las mansiones con vista al Atlántico. Después de aterrizar, Frank alquiló un automóvil y condujo hasta el motel en West Palm Beach, donde había reservado una habitación. Había un restaurante de comida rápida al otro lado de la calle y tomó un sándwich y una Coca-Cola que comió en la habitación mientras estudiaba un mapa de la ciudad en su computadora portátil. Esperaba estar haciendo lo correcto. Después del desayuno, revisó la página de Facebook de Lori, pero solo encontró algunas respuestas envidiosas de sus compañeros de clase. No esperaba que Tamesen se pusiera en contacto con él, pero esperaba que su expedición de pesca pudiera encontrar algo. Alrededor de las 10:00 am se subió a su automóvil y condujo hacia el este por el puente Royal Park, giró hacia el sur y luego hacia el este nuevamente hasta Worth Avenue. Quería llegar temprano y necesitaba estacionar el auto en la calle para poder llegar rápido si era necesario. Después de conducir alrededor de la cuadra donde estaba el restaurante varias veces, comenzaba a preguntarse si había calculado mal. Pero de repente, un automóvil se detuvo frente a él y pudo ingresar al estacionamiento. Bajando el metro, caminó por la calle frente al restaurante. Al darse cuenta de un banco a la sombra, se sentó agradecido en él. Agarró su gorra de béisbol y sus gafas de sol y se las puso, con la esperanza de disfrazarse. Luego sacó una copia del Palm Beach Post y fingió leer mientras miraba por la calle. Mientras estaba sentado allí, lentamente comenzó a darse cuenta de lo endeble que era su plan. No tenía idea de si el misterioso Tom Tamesen había visto las publicaciones falsas en la página de Facebook de Laurie y aparecería en respuesta. Peor aún, Frank no tenía idea de a quién buscaba. A menos que el hombre misterioso resultara ser John Collier, lo que Frank pensaba que era poco probable, ¿cómo sería capaz de reconocer la amenaza? Todo lo que podía esperar era detectar al hombre sospechoso, lo que fuera que eso significara, y encontrarse cara a cara con él. La calle estaba abarrotada y Frank seguía tratando de hacer un seguimiento de todos los transeúntes. El restaurante comenzaba a llenarse y su estómago retumbaba mientras veía entrar a la gente. Se maldijo a sí mismo por no pensar en traer un sándwich, pero no se atrevió a dejar su puesto. El tiempo se alargó lentamente mientras se sentaba allí y después de un rato vio que la multitud en el restaurante comenzaba a disminuir. Mirando su reloj, se dio cuenta de que era más de una hora después. ¡Qué idiota!, pensó. No estaría peor si me quedara en casa y al menos pudiera ver a Celia de nuevo. Mientras miraba a los compradores que pasaban, una mujer que paseaba por la calle llamó su atención. Aquí voy de nuevo, pensó Frank, al ver a Mary entre una multitud de extraños. De hecho, señaló, la mujer no se parecía en nada a Meredith. Meredith tenía el cabello castaño hasta los hombros y esta mujer era rubia con un corte de pelo corto y su ropa era diferente a todo lo que Frank había visto usar a Meredith. Pero había algo inquietantemente familiar en ella y mientras continuaba observándola, Frank se dio cuenta de que era su forma de andar lo que había desencadenado su reacción. Él se levantó impulsivamente y la siguió. Mirando por la calle, vio que la rubia había llegado a la esquina y estaba tratando de llamar a un taxi. Arriesgando su vida, Frank cruzó corriendo la avenida Worth y saltó al automóvil. Justo cuando se alejó de la acera, vio a la mujer subirse al asiento trasero del taxi y correr por la avenida hacia el Atlántico antes de llegar a Southern Ocean Boulevard. El taxi giró a la izquierda hacia County Road y se dirigió hacia el norte. Frank lo siguió a cierta distancia. Finalmente vio que el taxi giró a la izquierda hacia una calle suburbana y siguió adelante hasta casi llegar a Lake Worth. Frank detuvo el auto en la acera a un campo de fútbol de distancia y observó cómo la mujer le pagaba al conductor y luego entraba a una elegante casa que daba al lago. Frank entrecerró los ojos, tratando de mirarla bien. Con su color de cabello y su atajo, no se parecía en nada a Mary, pero tenía la misma altura y peso y mientras caminaba por el sendero hacia la casa, Frank volvió a asombrarse de su andar. Sentado en el auto,
Frank de repente recordó un libro. Había leído hacía mucho tiempo. En la historia, un actor necesitaba un disfraz, pero en lugar de un bigote falso o una peluca, simplemente se ponía guijarros en los zapatos. Si alguien me ve, le dijo el actor a su amigo, dirá, se parece a ese tipo, pero no es el porque caminaré de manera diferente. También funciona al revés, pensó Frankenstein. Al recordar el libro, creció en él la certeza de que acababa de ver a su difunta esposa. Tratando de contener su creciente ira, corrió por la calle y caminó hacia la puerta. Tocó el timbre, se cruzó de brazos y esperó. Al abrir la puerta, la mujer lo miró con mirada perpleja. Luego hizo una doble toma y gritó, Frank, ¿qué estás haciendo aquí? Hola, Mary. Divertido conocerte aquí, dijo sarcásticamente. Después de un momento de vacilación, ella extendió los brazos para abrazarlo, pero él rápidamente levantó las manos para detenerla. No me toques. Él gruñó. Entonces, incapaz de contener más su ira, gritó, ¿cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste dejar a Bobby y Laurie? Lanzando una mirada ansiosa afuera, Meredith lo agarró del brazo y lo arrastró a la casa, cerrando la puerta detrás de ella. Lo hice todo por ti, nena. Para ti y los niños, instó. Tienes que creerme. Era la única salida. Mientras hablaba de vez en cuando, miraba nerviosa a su alrededor. ¿De qué demonios estás hablando? Exigió a Frank acaloradamente. Estás perdiendo el punto. Nada de esto tiene sentido. Siéntate, pequeño, ella lo persuadió. Tienes que dejarme explicarlo todo. Ella seguía hablando en voz alta y se frotaba las manos nerviosamente, se sentó y lo instó a seguir. Cuando Frank se sentó, una calma helada descendió sobre él. De acuerdo, Mary, te estoy escuchando. Estuve tan cerca de eso, cariño. Tenía un gran trabajo codiciado en el bolsillo, pero luego la maldita economía se vino abajo. Sabía que si podía sacar un poco más de provecho de la inversión en la región, la economía se recuperaría y se aseguraría el ascenso. Ella sonrió suplicante y extendió las palmas hacia su esposo y Frank. Una vez que consiguiera este trabajo, estaríamos en la calle fácil. No te preocupes por pagar la universidad para los niños. No te preocupes por la jubilación. No te preocupes nunca más. Frank apenas pudo contenerse. ¿Se trataba de dinero y de la posición de Mary en la empresa? Las manos de Meredith descansaron de nuevo en su regazo. Entonces John Collier, dijo Frank sombríamente. Sí, continuó, sin captar su estado de ánimo. Lo has conocido. De todos modos, él y yo descubrimos una manera de mover algunas ventas de nuestras cuentas más grandes. Sabíamos que aparecerían eventualmente. Acabamos de reservarlos a principios del trimestre actual. Todas las demás regiones informaron una disminución significativa en las ventas, y tuvimos un aumento significativo. La corporación estaba encantada. Ganamos los bonos más grandes que la compañía haya pagado, dice con orgullo. Entonces la sonrisa se deslizó de su rostro como un trapo cayendo al suelo. Pero la economía estaba empeorando, no mejorando. Y cuando John me dijo que eventualmente todo saldría a la luz, supe que teníamos que hacer algo al respecto. Sabíamos que necesitaríamos mucho dinero para llevar a cabo esto. Entonces John creó una cuenta ficticia de proveedor y comenzó a enviar facturas falsas a IMC. Son tan descuidados y derrochadores allí que ni siquiera se dieron cuenta. ¿Entonces estabas planeando fingir tu muerte en un accidente aéreo para cubrir tus huellas? Preguntó Franken. Así es, niña, dijo, como si Frank fuera su alumno estrella. Con suficiente dinero, no es difícil conseguir que alguien deje una lancha Zodiac con señal GPS en el Caribe. Simplemente nos enfocamos en la señal y aterrizamos justo al lado. ¿Entonces todo esto fue solo una forma de robar mucho dinero y abandonar a la familia? Preguntó John amargamente. No, cariño, ella protestó.
Eso no es todo. Sabía que tenía que perderme de vista por un tiempo, pero me aseguré de que tú y los niños estuvieran bien. Contraté un seguro de vida y puse todo lo que pude en mi 401k para que ustedes tuvieran mucho dinero, dijo con orgullo. ¿Y pensaste que tener suficiente dinero compensaría la pérdida de mi esposa y la madre de nuestros hijos? Esta vez escuchó su amargura. No, cariño, no. No lo entiendes. Iba a volver por ti. Tan pronto como las cosas se calmaran, iba a contactarte. Podríamos ir a un lugar seguro, cariño. Podríamos estar juntos. Mientras hablaba, sus ojos seguían corriendo por la habitación. Frank la miró con una mirada pétrea. Solo te falta una cosa, dijo con voz uniforme. ¿Qué pasa, cariño? Ella preguntó. Te olvidaste de divertirte con John Collier, dijo. Al principio estaba asustada, pero luego se puso de pie y le tendió los brazos. No, cariño, no fue así. John y yo acabamos de trabajar juntos. Nunca fuimos más que compañeros de trabajo. No me mientas, Meredith, Frank respondió bruscamente. Bobby los vio a los dos juntos en nuestro dormitorio. Ella suspiró. Dios, ¿Bobby nos vio? Oh, eso es horrible. Un sollozo se le quedó atrapado en la garganta, pero luego volvió en sí y se enderezó de nuevo. Fue solo una vez, cariño. Dijo que no me ayudaría a menos que me entregara a él. Pero fue solo una vez. Lo juro. Frank se levantó, ignorándola. Miró a su alrededor. Sal, John, dijo en voz alta. Sé que estás aquí en alguna parte. Meredith continuó gimiendo. No, cariño, soy solo yo. Fue solo una vez. Pero apenas había continuado, John Collier apareció del dormitorio. Llevaba una bata y tenía las manos en los bolsillos. Despídete, Mary. Él lo sabe, murmuró Collier, aunque supuso que vivían juntos. Escuchar a Collier usar el nombre favorito de su esposa hizo que Frank se estremeciera de dolor. Meredith empezó a llorar. Debe habernos encontrado a través de Facebook, refunfuñó Collier. Te lo advertí, pero tenías que chequear a tus dos hijos. Entonces su tono cambió a frío y duro. Pero eso no importa ahora. Tenemos que salir de aquí. Se volvió hacia Frank y sacó un rifle automático del bolsillo de su bata, que apuntó en la dirección de Frank. En cuanto a ti, chico brillante, eres el único que sabe que aún estabas vivo. No, John, no. Gritó Meredith, pero Collier la ignoró. Parece que tus hijos van a perder no solo a su papá, sino también a su mamá, dijo entre risas, levantándole el arma a Frank. Yo no haría eso si fuera tú, vino una voz desde el pasillo. Los tres se dieron la vuelta asombrados y vieron aparecer la figura de Celia Murray frente a ellos, sosteniendo una Smith & Wesson automática en la garganta de Collier. Antes de que Collier pudiera reaccionar, una segunda voz vino detrás de él. Suelta el arma, Collier. Se acabó. El agente especial Harold Barnes salió de la cocina, su arma también apuntó a Collier. El ex jefe del departamento de contabilidad miró a los dos agentes con hostilidad, pero luego, con los hombros caídos, dejó caer el arma sobre la alfombra y levantó lentamente las manos mientras Barnes apuntaba con el arma. Celia rápidamente se fue detrás del hombre hosco y le torció uno de sus brazos detrás de la espalda, colocándole esposas alrededor de la muñeca. Luego deslizó el otro brazo hacia abajo y rompió la segunda esposas. Después de asegurar a Collier, repitió el procedimiento con Meredith. Mientras los dos yacían en el suelo, Barnes hizo una llamada telefónica al departamento de policía de Palm Beach. Una segunda llamada fue a la oficina local del FBI. Poco tiempo después, la casa estaba abarrotada de policías uniformados y vestidos de civil. Frank simplemente se quedó atrás, mirando estupefacto lo que estaba sucediendo. Mientras se llevaban a los fugitivos, Frank los examinó a ambos.
Collier murmuraba para sí mismo. Meredith estaba llorando. Ninguno de los dos miró en la dirección de Frank. Cuando se fueron, Celia se acercó a Barnes, lo abrazó y lo besó en la mejilla. Gracias por venir conmigo, socio. Te tengo una gran deuda de gratitud. El agente senior sonrió. No, no me debes nada. Resolver este caso se reflejará muy bien en nuestros asuntos personales. Cuando Barnes se fue, Celia finalmente miró a Frank. Para su asombro, ella se acercó a él, le puso los brazos alrededor del cuello y sollozó. Gran idiota. No vuelvas a hacerme eso. Podrías haberte suicidado. Él la abrazó con fuerza hasta que su llanto disminuyó. Luego la apartó de él lo suficiente como para poder mirarla a la cara. ¿Qué estás haciendo aquí? Él preguntó. ¿Cómo sabías dónde encontrarme? Ella sonrió entre lágrimas. Lori me llamó para charlar. Cuando ella me dijo que no estabas con ellos en la casa de sus abuelos, sospeché que ibas a hacer algo estúpido y comencé a hacer averiguaciones. Cuando vi sus publicaciones en Facebook, llamé a la aerolínea y descubrí que habías reservado un vuelo a Palm Beach. Convencí a Harold para que viniera conmigo, y te hemos estado siguiendo desde primera hora de la mañana. Ella sacudió la cabeza. Casi te perdemos cuando despegaste después de ese taxi, pero Harold adivinó en qué dirección giraste y tenía razón. Frank la apretó aún más contra él. Supongo que realmente eres mi ángel de la guarda, dijo y la besó. 2 años después, Frank se apretó más el cuello del abrigo. La humedad era alta, como siempre, y el viento en Puget Sound era frío y húmedo. Aún así, pensó Frank, se siente bien estar aquí. Los últimos 2 años habían sido difíciles en muchos sentidos. Si fue un shock terrible para Frank descubrir que su esposa estaba viva, las consecuencias fueron aún peores para Bobby y Lori. El hecho de que ella fuera a juicio y fuera declarada culpable de numerosos cargos penales solo se sumó al dolor de la familia durante la inevitable exageración mediática en torno al arresto y juicio. Frank temía que sus hijos no sobrevivieran. El divorcio fue una mera formalidad. Legalmente, Meredith ya no podía estar muerta, pero pasaría los siguientes 12 años de su vida en la prisión estatal de Arendelle. El Marketing International Corporation, por supuesto, exigió que Frank devolviera no solo la póliza de seguro de vida de Meredith, sino también la mayor parte de su 401k, ya que estaba financiada por bonos que ella no había ganado como parte inocente. Frank pudo haber tenido razones para quedarse con algunos de los fondos, pero no quería tener nada que ver con ninguna parte del dinero de su ex esposa. En cambio, comenzó a buscar trabajo con urgencia ya que los ahorros de su familia estaban casi agotados. La oferta que recibió de una gran empresa aeroespacial era codiciada no solo porque mantendría a su familia, sino también porque significaba mudarse por todo el país. Había demasiados recordatorios de Meredith en Atlanta y demasiadas preguntas de amigos y otras personas que él y sus hijos no pudieron responder. Encontrar un nuevo lugar para vivir y trabajar parecía la mejor solución para todos ellos. Frank no quería abandonar el estado donde él y sus hijos nacieron, pero estaba listo para abrazar el noroeste del Pacífico y comenzar una nueva vida. Tuvieron la suerte de vender la casa en Atlanta y pudieron comprar una bonita casa, aunque un poco más pequeña, en Seattle. Meredith siempre había querido vivir en una casa lujosa, y Frank estaba feliz con algo más acogedor. A los niños también parecía gustarles, y ya estaban haciendo amigos en la nueva escuela. Entró desde la terraza y buscó las llaves de su auto. Al encontrarlos, asomó la cabeza a la cocina para buscar a su esposa. Vamos, Ángel, vamos a buscar a nuestros hijos. Celia le sonrió feliz. Gracias por mirar. Espero que lo hayas disfrutado. Así que suscríbete a mi canal y mira el siguiente video.